Buena gente, vamos a ver hoy una nueva tecnología que salió hace poco, el 16 de abril. Esta tecnología la sacó Nvidia, los que hacen las tarjetas gráficas para las computadoras. Básicamente esta tecnología que nos están dando ahora es para remover el ruido ambiente de nuestros videos, llamadas, de lo que sea que usemos el sonido. Y funciona la verdad increíblemente bien. Entonces vamos a mostrarles un poco cómo funciona acá. Bueno, nos pasamos aquí al escritorio. Básicamente, como pueden ver en pantalla, tenemos el programa abierto. Este programa es el que donde podemos activar la entrada de sonido, que va a ser, en este caso es mi cámara, que estamos acá enfrente mío, y podemos activarle si queremos que remueva o no el sonido. Ok, vamos a ver. Aquí ahorita está activada, entonces probablemente no escuchan todo el sonido que está alrededor mío, pero vamos a hacer aquí un pequeño cambio y lo vamos a desactivar para que ustedes escuchen bien cómo está sonando todo. No sé si pueden escuchar aquí, creo que sí se escucha bastante. Ahora bien, si llego yo y hago aquí, o incluso en el teclado, ustedes van a escuchar un montón. Ok, entonces activémoslo de nuevo para que ustedes puedan ver cómo es que funciona o cómo es que remueve el ruido. Que aquí hay un chance para que... Ahí está, listo. Entonces, ya ahora yo vengo acá, les hago así, les pongo en frente a la cámara, me voy al teclado, igual no suena nada, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es cómo funciona. Es muy simple, solo los requerimientos de la aplicación solo necesitan tener una RTX, o sea, una tarjeta de video con Ray Tracing, pero actualmente hay una manera para hacer que no haga esa validación y sirva con las tarjetas NVIDIA normales, o sea, las GTX. Actualmente yo intenté y no se puede con un GPU integrado, o sea que si usted no tiene tarjeta de video dedicada a NVIDIA, no les va a servir aunque hagan esta parte que les voy a enseñar. Pero bueno, voy a enseñarles cómo hacer que les sirva esto también en una GTX. Nos vamos aquí, abrimos un bloc de notas, lo vamos a ejecutar como administrador, que aquí se nos abre. Cuando ustedes intenten instalar, si tienen una GTX, les va a dar un error que va a ser este que les voy a poner aquí. Que si les da ese error es que tienen que venir a hacer esto. Vamos a ver, tenemos que abrir un archivo, tenemos que ir a temp, que bueno, nos vamos a hacer, a temporal, vamos a tener esto que nos intentaron instalar. Nos vamos a esta carpeta, primera, le damos ver todos los archivos y abrimos el primer archivo .nwi. Ok, acá vamos a buscar uno que se llama, una sección que se llama, como pueden ver es un XML, hay una sección que se llama constraints. Básicamente lo que tienen que hacer es eliminar esa parte, con solo borrarla y guardar el archivo, ya les va a quitar la validación que hacen cuando lo instalan y lo van a lograr instalar. Que yo en este caso no lo voy a hacer porque mi tarjeta sí es RTX, entonces sí soporta la versión normal. Y bueno, como pueden ver acá más abajo, nos va a crear una instancia, la que se hizo. Aquí se ve. Ok, acá, como pueden ver, nos crea una estancia virtual o simulada, no sé cómo será, de una nueva entrada de audio que se llama NVIDIA RTX Bots. Esto lo que hace es que toda la computadora sigue utilizando ese sonido ya silenciado. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esto sería la nueva tecnología. No sé qué les parece, a mí me parece increíble que se pueda silenciar y quitar todos los ruidos del entorno, o sea, de verdad. Y bueno, no sé, pruébenla. Si les gusta o si no sabían de ella, suscríbanse. Si quieren que haga alguna reseña sobre otra aplicación, igual yo voy a estar subiendo más videos sobre cómo mejorar los streamings, cómo mejorar los videos, el audio. Y nada, vamos a ver cómo nos va y qué otras tecnologías encontramos que nos puedan servir a todos. Y espero que les guste. Por allá, gente.